Desde el Festival de Cannes en la Ribera Francesa, Leonardo García Sau nos tiene el reporte completo y la presencia de Amat Escalante. Y en Más de Cine, aquí en el estudio, Edith Hernández Torres nos habla sobre el documental Volverte a ver en torno a familiares de personas desaparecidas. Esto y más en la hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas. Amigos, amigas de Noticias 22, quédense por favor. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana, y nos vamos de inmediato a la información, algo que tiene que ver con música y libertad de expresión. Justamente porque el Instituto Cubano de la Música se pronuncia por la libertad de expresión y del pensamiento. Esta es la historia. Buena Fe realizaba su gira por España y durante su presentación en el Auditorio Galileo Galilei de la ciudad de Madrid, el viernes 12 de mayo, un presunto equipo de seguridad vinculado al gobierno de Cuba agredió físicamente al médico y activista Lucio Enríquez por manifestarse en contra del régimen de Díaz-Canel y a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba. En una transmisión en vivo por Facebook, Emilio Arteaga Pérez, quien acompañaba a la víctima, aseguró que ingresaron al concierto considerando que era una oportunidad para que ellos ejercieran su derecho a la libertad de expresión. A partir de entonces, distintos espacios han cancelado las presentaciones de Buena Fe y la banda respondió en redes sociales con mensajes como: con tristeza anunciamos que los conciertos de Salamanca y Zamora han sido suspendidos. Bajo el pretexto de defensa de la democracia, se han desatado acosos y amenazas fascistas. O no viajamos con equipo de seguridad alguna, nuestras canciones son nuestra protección, promovemos la cultura y repudiamos la violencia. El propio presidente de Cuba ha defendido a la agrupación en redes sociales. Silvio Rodríguez, a través de su blog Segunda Cita, mencionó que es insoportable para algunos el ejemplo moral de buena fe. Esta mañana el Instituto Cubano de la Música ofreció una conferencia de prensa para hacer una denuncia formal del acoso y el hostigamiento que ha recibido la agrupación. Indira Fajardo, presidente del instituto, asegura que se trata de una serie de campañas mediáticas de desprestigio hacia la música de Cuba. Fue una campaña orquestada desde mucho antes de que existieran los propios conciertos, con lo cual se ha intensificado y efectivamente ha sido una satanización hacia nuestros artistas, que no se queda únicamente en la figura de la agrupación de Buena Fe, sino que también ya se ha extendido, como en otras ocasiones, desde el sur de la Florida, que se ha visto como ataques directos a agrupaciones como Los Bambán, Alexander Abreu, Habana de Primera, a Pedrito Calvo, que en otras ocasiones también han sido víctimas de los ataques. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha mencionado a través de un comunicado que esto se trata de un atentado contra la civilidad y de un manifiesto desprecio a la cultura. La presentación en Barcelona de Buena Fe también se ha cancelado, pero la propia banda reconoció que no fue por motivos políticos, sino por razones de organización y logística. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Solo porque le amas, nada es tan malo, solo porque le odias. Nezahualcóyotl celebra las letras. Y nos ofrece una provocación para cambiar las estadísticas de lectura en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 17 años de edad leyeron al menos un libro en los últimos 12 meses. Yamilé, de 15 años de edad y estudiante a nivel técnico, está en el porcentaje de jóvenes mujeres que no han leído ningún libro en el último año o más. Pues interesante, pero como no leo mucho, pues no me dan dinero para comprarlos. Entonces me decías que no acostumbras mucho a leer. No. ¿Qué has leído o en el último año has leído algo? No. De ahí la importancia de acercar la literatura a los jóvenes, uno de los objetivos de la Feria del Libro de Nezahualcóyotl. Yo sí creo que la única manera de poder generar masa crítica es precisamente trayendo este tipo de actividades o cultura o arte en general a zonas o municipios en donde pareciera que la marginación o la falta de recursos económicos no permite que se tenga un acceso. Participan más de 80 expositores, alrededor de 40 escritores, poetas, cuentacuentos y músicos, y se estarán ofertando más de 50,000 títulos. El problema es que muchas niñas y niños no saben o no han identificado qué les pueda apasionar porque no han tenido el contacto.
¿no? Entonces lo mismo puede ser aquella o aquel que le gusta bailar, cantar, tocar algún instrumento, leer, escribir, ¿no? Componer. La feria se realiza con la participación del Fondo de Cultura Económica y del propio gobierno federal, que impulsa el programa de fomento a la lectura en el país. ¿Y piensas comprar algún libro? Pues lo estoy considerando. Como va a ser hasta el domingo, tal vez, probablemente. La Feria del Libro de Nezahualcóyotl en esta edición inició este miércoles y concluirá el próximo domingo. Participan más de 200 sellos editoriales y podrá encontrar libros desde 10, 12 pesos. Noticias 22, José Antonio Hernández. Preservan la memoria, el arte y el conocimiento. Hoy es Día Internacional de los Museos. Son lugares de investigación, de conserva y de muestra, testigos vivos del conocimiento humano, pero también guardianes de la historia y del entorno. Los museos siempre nos recuerdan quiénes somos con el pasado, revisan nuestro presente y de alguna manera nos orientan hacia el futuro. Conmemoramos su existencia desde 1977 por iniciativa del Consejo Internacional de Museos y a fin de reconocer su trascendencia para el intercambio de la cultura y el desarrollo social. La naturaleza, el arte, la arqueología, la ciencia, todo tiene cabida entre sus paredes. Cuentan los historiadores que el primero de todos ellos fue el Museo de Nigal Dinana, un recinto creado por la hija de Nabonido, el último rey del imperio neobabilónico, que se erigió en lo que hoy conocemos como el gobierno de Dikar en la República de Irak. El concepto se ha transformado con el devenir de los años, pero siempre ha respondido a esta necesidad humana de mostrar, coleccionar y difundir aquello que se considera valioso. El mundo vio el primer museo público hasta 1683 con la llegada del Ashmolean en Oxford, coloso que en sus inicios resguardó vastas colecciones de especímenes naturales y objetos de distintas latitudes. Hoy sigue en pie, pero resguarda desde piezas de la cultura minoica hasta cuadros de destacados artistas como Rembrandt. No hay mejor forma de celebrar la existencia de los museos que visitándolos. Para conmemorar esta efeméride, muchos de los museos de la capital abren sus puertas al público con actividades especiales o a través del programa Noche de Museos. Esta es una muy buena oportunidad para revisitar su museo favorito, pero también para conocer otros espacios. Descubramos qué tienen que ver La Malinche, Alex Lora, Nacho Cano, Armando Manzanero. Francina Islas nos platica. Alex Lora se encuentra en España para participar en el musical Malinche, dirigido por Nacho Cano. Aquí interpretará una peculiar versión de uno de los clásicos de Armando Manzanero. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y todas esas rolas que estaremos cantando en Malinche para, pues ahora sí que interrelacionar más todavía nuestra cultura con la cultura de España y nuestra raza con la raza de España y de México. Unieron sus almas para darle vida. No es la primera vez que el líder del Tri colabora con artistas españoles. En su historial ha alternado con Enrique Bunbury y Cirilo, entre otros. Pues hemos estado alternando pues de toda la vida con El Último de la Fila, con Rosendo, con todas las bandas que han ido a México, y cuando hemos tenido oportunidad de venir para acá, cuando venimos con el maestro Miguel Ríos al Palacio de los Deportes, pues estuvimos también con cualquier cantidad de bandas festejando el 500 aniversario del descubrimiento de América. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. A 55 años de haber comenzado su carrera, el Tri sigue más rockero que nunca. Ni las pastas, ni el alcohol. Para nosotros es una gran satisfacción el poder representar al rock and roll de nuestro lenguaje a nivel mundial. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Aquí en Casa México y viendo Canal 22 y que viva el rock and roll.
Bueno, pues habrá que verla, ¿no, Rafa? Pues como que se antoja, a ver si por acá también se presenta, ¿no? Y lo Por peor es estas que casi tierras. nos cachan coreando. Sí, no, ya estamos. Nos las sabemos Esperando. todas. El camión en la terminal de Ladeo. Cambiamos de tema. Efectivamente, creación, producción, venta y promoción. Comenzaron ya las capacitaciones a la comunidad artesanal textil rumbo a Original. Este 2023 se celebrará la tercera edición del Encuentro de Arte Textil Mexicano Original, movimiento que visibiliza el trabajo de los maestros y las maestras artesanas de México, pero que también busca crear conciencia sobre los derechos de la propiedad colectiva. Rumbo Original 2023 se ofrecerá una jornada de capacitaciones a los artesanos participantes de la tercera edición. Hoy comenzó el programa en el Centro Cultural Tijuana, complejo donde a lo largo de 2 días se reunirán creadores de todo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Los artesanos y las artesanas recibirán clases sobre temas como el significado del patrimonio cultural, el rescate de técnicas y procesos artesanales en peligro de desaparecer. También recibirán sesiones sobre ahorro, la organización de inventarios, cálculo de costos e ingresos, mecanismos para mejorar procesos de venta, entre otros temas que abonarán para mejorar la gestión económica de cada creador. Para extender la jornada a toda la República, se establecerán 6 nodos regionales, donde se incluye, además de Baja California, a Quintana Roo, a Veracruz, a Tijuana, Michoacán, Tlaxcala y Oaxaca. En el arranque de actividades estuvo presente la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero, la subsecretaria de Desarrollo Cultural Marina Núñez de Espalova y la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Aguilar. Y antes de la pausa les platicamos que Canal 22 celebra los 91 años de Elena Poniatowska. Mañana 19 de mayo a las 6 de la tarde se transmite Todo empezó un día de mayo, documental que destaca la trayectoria, vida y obra de la escritora de La Noche de Tlatelolco y para festejar así su cumpleaños. Y también durante la programación se va a transmitir La Mirada de Guadalupe, Elena Poniatowska, una cápsula en la que la prestigiada escritora Guadalupe Loaesa hace una reflexión y nos comenta detalles sobre la vida y obra de la ganadora del Premio Cervantes 2013. Pues la invitación está hecha para no separarse de la pantalla de Canal 22 y celebrar juntos a la gran Elena Poniatowska, la querida Elenita, aquí en Canal 22. Vamos a regresar con cine, no se muevan. México y su gente somos un gran país. Millones de ciudadanos han demostrado estar listos para defender la democracia y sus instituciones. En el PRI reconocemos la lucha de los miles de mexicanas y mexicanos que con valor han alzado su voz y han salido a tomar las calles y las plazas públicas para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo. PRI. Mientras su hija y sus nietas desentrañan el misterio de su origen, ella se enfrentará al pasado y a la verdad. ¿Por qué me quitaste a mi padre? Tú me lo robaste. Hoy me enteré por casualidad que murió apenas la semana pasada. Ópera prima, El secreto de Romelia, en Cinema 22 Mexicano, jueves 22:30 horas. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. A la manera de los filósofos griegos, Slavoj Žižek acude a la plaza pública para reflexionar en voz alta sobre los temas que interesan a la gente común en su vida cotidiana. La ecología, los chistes, la violencia, las fantasías que nos acosan, el populismo y sus espejismos, la hipocresía, el sexo y, por supuesto, el cine. Lacrimare Rerum es un libro de ensayos sobre el cine moderno y el ciberespacio. Sus lecturas culturales, donde se cruzan reflexiones a partir del psicoanálisis, el marxismo, la teoría política, el hegelianismo, la teología y la crítica cinematográfica, siempre enriquecen la discusión pública. En esta ocasión reflexiona sobre el trabajo de cineastas emblemáticos como Alfred Hitchcock, Krzysztof Kieślowski, David Lynch
o las hermanas Wachowski con Matrix. Sus ensayos son un surtidor de imágenes, ideas que sorprenden por los ángulos que nos hacen ver, por las reflexiones que provocan especialistas y profanos. Solo así podemos acercarnos a la densidad sustancial de la textura cinematográfica de las cintas de Hitchcock. De él nos dice que no partía de la trama para traducirla después en términos audiovisuales, sino de un conjunto de motivos visuales que cautivaban su imaginación para construir una narración que le sirviera para usarlos. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y vamos a Tlaxcala, donde las estaciones ferroviarias se vuelven centros de cultura. El Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, en colaboración con otras instituciones como el INAH, ha logrado concretar la donación de 10 estaciones ferroviarias al gobierno de Tlaxcala. El objetivo es conservar estos espacios y a su vez aprovecharlos como lugares de cultura, ya sea como museos, bibliotecas, salas de lectura, escuelas o centros de capacitación. Los inmuebles que se han donado al gobierno de Tlaxcala son las estaciones de Contadero, Nanacamilpa, Tlaloc, Guadalupe, Santa Ana, Zacatelco, Mazapa, Huamantla, Santa Cruz y Muñoz. Gran parte de ellas forman parte de la primera ruta del ferrocarril mexicano. Esto es un logro del trabajo que realiza desde 1993 el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, que durante estos 30 años ha consistido en realizar diagnósticos y orientar proyectos para la conservación y reutilización de la antigua infraestructura ferroviaria. Nos vamos a Jalapa, Veracruz. Allá se lleva a cabo la Feria Universitaria del Libro y la cobertura la tiene Karen Rivera y Óscar Cortés. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya compraste café, elotes, pero dinos, ¿qué libros has comprado? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Efectivamente, seguimos desde la Feria Internacional del Libro Universitario en Jalapa, Veracruz, y la verdad es que llevo varios títulos escogidos. Uno de ellos es Violeta, de la escritora peruana Isabel Allende, y otro es uno de mis autores favoritos, Lealtad al fantasma, de Enrique Serna. Y a propósito de libros, hoy les presento una entrevista con la ilustradora veracruzana Paulina Ardilla, quien nos habla de temas tabús en el siglo XXI. Sin complejos, sin temores y sin ataduras, Paulina Ardilla invita a gozar del cuerpo desde el placer. Artista originaria de Jalapa, Veracruz, su curiosidad por descubrir el cuerpo humano se despertó cuando era una niña, después de observar a sus padres trabajar como médicos. Diseñadora gráfica de profesión, Paulina imprime en sus ilustraciones los temas que le apasionan: el feminismo y la educación sexual para las mujeres. Así lo muestra en el libro Sin Vergüenza. Y este libro aborda principalmente la educación sexual. Estos temas que probablemente ya los sabíamos, pero busco abordarlos de una forma un poco más divertida y más que nada que se rompa el tabú. Hablo de temas como incluso la menopausia, el cómo identificar el cáncer de mama, hasta temas un poco más ligeros como la masturbación. En esta propuesta editorial, las protagonistas son figuras femeninas con cuerpos diversos y narices sobresalientes. Y no es casual que en la paleta de colores dominen el morado, el rosa, el verde y el rojo. Con estos tonos, la artista de 34 años subraya frases como «Conócete», «Estemos unidas», «Libertad al placer femenino» y «Cuida tu salud sexual». Creo que algo por lo que inició mi proyecto fue porque yo iba a un centro de salud y veía las campañas de usa condón y eso y decía, ¡ay! O sea, como que no me sentía con la libertad de preguntar, no sé, sentía que era como un secreto, era malo. Y sobre todo cuando al fin hablaron conmigo sobre estos temas, me di cuenta de que no se habla positivamente acerca del placer. La autora impulsa un proyecto personal que es conocido como Paulina Dibuja y Paulina Te Explica, y así busca motivar a las jóvenes a preguntar sin temor sobre la sexualidad. Quise empezar a generar este contenido que fuera un poco más empático con la audiencia y no fuera como en colores tan institucionales, sino que se viera una diversidad más de color.
El talento veracruzano presente en esta FILU 2023. Y ahora me enlazo con mi compañero Óscar Cortés, quien desde otro espacio de este encuentro nos habla de la transición verde en la industria editorial. Gracias, Karen. Así es. Uno de los mayores desafíos de la industria editorial en el siglo XXI es realizar acciones coordinadas para lograr estrategias de producción y comercialización para que los libros sean más amigables con el ambiente. Aquí algunas alternativas que nos propone el especialista Germán Sarama. La industria verde tiene que ver con este concepto de buscar un sector editorial mucho más sostenible y que se acople a las prácticas internacionales que buscan la transición hacia economías más verdes. Y esto está impulsado por varias organizaciones internacionales, entre esas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es a la que represento. Pensar en el sector de la industria editorial como sustentable es un tema reciente a nivel mundial y todos los prestadores de servicio de esta industria tienen responsabilidad, asegura Germán Sarama. Para tener una idea del impacto ambiental que tiene la publicación de libros, estudios recientes estiman que para producir 1 tonelada de papel se requieren 27,000 litros de agua y genera 27 kilogramos de dióxido de carbono. Acción poco amigable con los ecosistemas. Es una de las cuestiones que estamos preguntándonos de cómo el sector editorial podría mejorar sus prácticas, por ejemplo, a través de las contrataciones de sus proveedores, de sus relaciones comerciales, incluyendo cláusulas que certifiquen de dónde provienen los productos, ¿no? Hoy en día hablamos, por ejemplo, de productos libres de deforestación, que además es un requisito comercial, por ejemplo, con regiones como la Unión Europea. Si un libro no es vendido, en México, después de un tiempo determinado se destruye. Si se reciclara la mitad del papel que en la actualidad se tiene en el mercado editorial, no sería necesario talar 8 millones de hectáreas de bosques más, lo que aportaría al crecimiento verde y sostenible de la industria. Sí, esa es una de las cuestiones que se está discutiendo bastante y es que tanto, por ejemplo, los libros digitales podrían aportar a esta transición verde o cómo podríamos adoptar otras estratégicas como, por ejemplo, la producción de libros a demanda. Entonces, que esa producción se haga realmente pensando en que las publicaciones van a llegar a un público que realmente las use y no solo el publicar por publicar. Noticias 22. Óscar Cortés. En la primera mitad del siglo XX, Consuelito Velázquez compuso Bésame Mucho, uno de los boleros más recordados. El bolero y su relación con la poesía, la literatura y la música clásica fue motivo de reflexión en esta feria. El bolero es una expresión cultural, artística, musical, literaria, de repercusión internacional. Algunos escritores muy importantes como Gabriel García Márquez han rendido homenaje al bolero, o como Darío Jaramillo Agudelo. El bolero es un género peculiar, asegura el director general de Difusión Cultural de la UV, porque pese a que ha ganado prestigio artístico y académico, las nuevas generaciones no lo tienen en su radar ni lo consideran un referente. Este género musical, que nació en Cuba durante el siglo XIX, evolucionó y se enriqueció con las tradiciones sonoras y literarias de otros países. Pero, ¿cuál es su relación con la música clásica? Hay boleros que son poesía en el sentido más estricto de la palabra, y que además hay ciertos boleros que podemos ver que son auténtica llamada canción de arte. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Schubert o Schumann y lo asociamos a la llamada canción de arte, en este caso Elite, y si pensamos, por ejemplo, en el concierto que dio Pedro Vargas en Carnegie Hall en los años 60, en el 64, si mal no recuerdo, en el que canta Mujer de Agustín Lara. Recuerdo muy bien cuando lo oí, dije, esto es absoluta y estrictamente canción de arte. El especialista invita a escuchar la música más allá de las etiquetas de la llamada alta o baja cultura.
se ha vuelto auténtico clásico en el sentido más estricto de la palabra. Hay algunos boleros, Bésame Mucho, por ejemplo, que tienen miles de versiones y que uno lo puede escuchar en miles de arreglos y con, por ejemplo, instrumentos musicales que ya no digamos mexicanos, sino ni siquiera occidentales. La cantidad de arreglos que se ha hecho para instrumentos chinos y de otro tipo, e intérpretes de esos lugares, es enorme. El bolero está vivo y creo que es momento de ver la gran tradición cultural, artística, histórica, política y social que representa. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Llegamos al final de este bloque informativo desde la Feria Internacional del Libro Universitario y si tienen oportunidad, vengan a la bella Casa del Lago de la UV porque todavía quedan actividades para este fin de semana que se acerca. Laura, Rafael, no sé si tienen algunos títulos de libros en mente para que se los lleve a mi regreso. Yo me despido. Muy buenas noches. Pasamos una listita, ¿no? Porque... Mira, ya con que traigas el café nos damos por bien servidos. Gracias, Karen, Óscar, un fuerte abrazo. Y tenemos una recomendación. Una recomendación antes de irnos a la pausa. Esta noche en Debate 22 para hablar de la crisis de migración México-Estados Unidos, Jacaranda Correa recibe a la investigadora del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius, y al investigador de la Universidad Autónoma de Juárez, Alfredo Limas Hernández. No se pierdan al término de Noticias 22 esta muy interesante y oportuna charla. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. Cine al regresar aquí en Noticias 22. Un viaje emplumado a través de todos los ámbitos donde surgen fenómenos culturales. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la barca en que me iré y me da mucho gusto saludarlos desde esta vieja cabina de radio. Me Canso Ganso. El único programa de radio hecho para la televisión donde el espectáculo es la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia. Nueva temporada, jueves 21:30 horas. Dos historias. Ako'y makikiusap muli sa'yo. Huwag mo lang ituloy ang balak mo. Baka mapahama ka. Una mezcla entre repercusiones políticas, constructos mitológicos y el pensamiento del pueblo filipino que se expresa. Kailangan ng mundo ang sining para sa kaluluwa nito. Masyadong makasarili ang sining, señor. Canción de cuna para el misterio trágico. Parte 3. En Cinema 22, Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Ya está aquí Julio López con su invitada. Un tema muy delicado, pero también que debe motivar a la reflexión esta noche. En Marquesina, adelante, Julio. Rafa, Laura, amigos de Noticias 22, ya lo decían, es un tema complicado sobre una película que se estrena este fin de semana, se llama Volverte a ver, y es una situación que permea prácticamente a todo el país que tiene que ver con la desaparición de personas. En este caso es un momento muy específico que se desarrolló en el estado de Morelos. El gobierno dio a conocer que había una fosa en Jojutla. Es Jojutla, perdón, está con nosotros Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa. Y cuéntame un poquito cómo se van dando los hechos. Primero encuentran la fosa de Jojutla. De Tetelcingo. Primero encuentran la fosa de Tetelcingo, casi por casualidad, y ahí descubren que hay un montón de cuerpos, ¿no? Así es. Ahí descubren un montón de cuerpos. Después, a partir de eso, hacen presión este colectivo y otros para hablar de otra fosa que se tenía conocimiento, que era la de Jojutla. Así es. Y justamente ahí empieza a contar la historia de este documental que se llama Volverte a ver, del que tú eres una de las protagonistas y participantes activas de esta historia, que básicamente se dedican estas mujeres y hombres a tratar de identificar los cuerpos que ahí se encuentran. Me gustaría que me contaras un poco qué te motiva a ser parte de este colectivo. Sí, una de las grandes motivaciones es el haber encontrado a mi hermano después de 4 años de desaparecido, y lo encontramos porque las familias decidimos a salir a buscarlos, ¿no? O sea, creíamos o tuvimos confianza en las instituciones, pero son las mismas instituciones que desaparecieron 2 veces a mi hermano, ¿no? O sea,
una segunda desaparición. Entonces, ya con un camino recorrido a partir de la experiencia de cuáles métodos de identificación se utilizan, qué hay que hacer cuando hay una desaparición, el acompañamiento a víctimas, yo no puedo regresarme a mi casa y hacer como si no pasara nada cuando mis compañeras ayudaron a encontrar a mi hermano y faltan los hijos y las hijas de mis compañeras. Y, digamos, haciendo un poco de memoria y hablando del documental también, la película lo que retrata es, abren la fosa, llegan ustedes y van haciendo como el acompañamiento de las autoridades de identificación. Hacen un trabajo forense que en realidad tendría que hacer las autoridades. Sí, nos capacitamos, más bien se acercaron solidarios académicos, expertos forenses a darnos un taller como express, pero nos ayudaron a lograr la importancia de estar en la exhumación, ¿no? Entonces, mi hermano desapareció con su playera de Materiales Hernández, con su número de teléfono. Esto me dice a mí, y cuando entro a la fosa, de dibujar todas las prendas de los que estaban saliendo de la fosa, también dibujaba los tatuajes y sus pertenencias, porque yo creía que así como yo podía haber encontrado a mi hermano, esas prendas o tatuajes podían llevar a una identificación, y quería llevarle esa información a las familias que están afuera y que no confían en las instituciones. De pronto, lo que les había dicho el gobierno es que en este lugar había 35 cuerpos, no identificados y no reclamados. Y cuando van desenterrando, pues también van saliendo muchas irregularidades en todos estos procedimientos. En principio, no había 35, sino había muchos más. Sí, salieron muchos más cuerpos, pero también salían sin necropsia, todavía salían vestidos, salían maniatados, sin ningún proceso pericial que lo llevara a una posible identificación, ¿no? No tenían un nombre, le arrebataron el nombre, les arrebataron el apellido a cada cuerpo que estaba ahí dentro, salieron niños, y también después con la información que tuvimos participando ahí nos dimos cuenta que el 90% son hombres y solamente el 10% de los cuerpos que estaban ahí son mujeres, y entonces no sabemos a dónde se llevan a las mujeres desaparecidas en Morelos, porque muertas en fosas comunes y en CEMEFOS no están. ¿Por qué ves como importante ser parte de un proyecto de estas características, que de pronto podría caer muy fácilmente en el amarillismo o el morbo? Sí, justo por eso, ¿no? Para que vean que somos personas normales y que a cualquiera le puede pasar y le pueden desaparecer a un familiar. Y que si nos cambian y nos estigmatizan, a veces hasta criminalizan, ¿no? A nosotras o a los mismos desaparecidos, que los hombres de seguro estaban en malos pasos o que las mujeres se fueron con el novio. Entonces es para darle nuestro mensaje, pero también el documental es para que vuelva a rehumanizar a la gente que lo vea y que se ponga de nuestro lado y que no solamente se compre el mensaje que dan las fiscalías o el Estado. Así es, digamos que esa es la parte más dura del documental, porque como ya lo decías, otra parte del documental es su día a día, ¿no? Cómo se van no todo es llanto, no todo es dolor. A veces también hay un poco de acompañamiento, de compañerismo, pues de amor en algún sentido, ¿no? Eso también casi nunca se ve cuando se cuentan estas historias y me parece que también es muy importante decirlo. Sí, claro, porque si no somos nosotras o la familia que sale a buscar, nadie lo va a hacer. Nosotras somos las que tenemos que, pierdes el miedo, agarras valentía y sales a exigir. Y ya en el paso del tiempo hemos aprendido también que hay que tener autocuidado y eso le enseñamos a las compañeras, porque si no estás bien de salud, no sabemos quién va a buscar a tu hijo, quién va a buscar a tu hija. Las compañeras sí, pero tú tienes que estar bien, tienes que alimentarte bien. El autocuidado es parte muy importante del colectivo Regresando a Casa. Digamos que en tu caso o en el caso de tu familia pudieron cerrar el ciclo porque encontraron a la persona que estaban buscando, pero no siempre es así. Sí, o sea, desafortunadamente a mi hermano lo encontramos sin vida, en una fosa del Estado, sin ser identificado. Lo enterraron porque mencionaron que no había reactivos para sacarle el ADN a mi hermano. Y entonces él ya no mereció, ¿no?, una identidad. Pero el que él haya regresado después de 4 años y que se haya hecho público el documental le dio esperanza a muchas familias. De hecho, desde Cuernavaca salieron y me decían, si tú lo encontraste después de 4 años, yo también quiero salir a buscar a mi hijo, a mi hermano. Así es, este documental llega este fin de semana. Mañana van a tener una función especial en la Cineteca Nacional. Sí, a las 8 de la noche.
Todo el público está invitado a ver esta historia que, como ya les decíamos, es complicadísima de contar, es dura de ver, pero es muy necesaria. Edith, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que también el documental va a viajar a otros estados, incluido Morelos, y va a realizar una gira a través de también una especie de ecocinema que se ha convertido en una forma de llevar cine a lugares donde no existe el cine, ¿no? Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas compartido tu historia. Muchísimas gracias. Laura, Rafa, nos quedamos también un poco sin palabras después de estos testimonios. No, bueno, definitivamente te acompañamos en tu dolor, celebramos la valentía de presentar un documental como este. Mañana la cita en la Cineteca a las 8 de la noche y alzar la voz para que esto no se repita, para que esto se termine y se encuentren a tantas y tantas personas desaparecidas en nuestro país. Y bueno, yo creo que también de eso va a ser difusión de estos casos, darlos a conocer, que los mexicanos estemos informados de lo que está ocurriendo y que también, como ya se mencionaba, que las familias que tienen una persona que no han podido encontrar sepan que pues no están solas, que hay equipos de personas, equipos de mujeres principalmente, pero también de hombres que están buscando, ya que desafortunadamente con la autoridad no se puede contar. Volverte a ver, un llamado a las conciencias, un llamado a las autoridades también, por supuesto. Y cambiamos de tema, seguimos platicando de cine, vamos a cambiar el tenor, porque después del cortometraje La voz humana, Almodóvar vuelve a apostar por el idioma inglés para una producción de largo aliento. Pedro Almodóvar ha regresado a la Riviera Francesa, pero en esta ocasión con un género que siempre ha admirado, pero que nunca se atrevió a explorar, el western. El cineasta español presenta en el Festival de Cine de Cannes Extraña Forma de Vida, un mediometraje protagonizado por Ethan Hawke y la sensación del momento Pedro Pascal, donde un sheriff y un cowboy se reencuentran 25 años después de vivir un amorío en secreto. Almodóvar sabe elegir sus historias y ha procurado siempre salir de su zona segura. Él no se ha limitado a desenvolver su talento en otros idiomas. Recordemos que en 2020 dirigió su primer cortometraje en inglés, La voz humana, protagonizado por Tilda Swinton. Ahora, en la máxima fiesta francesa del cine, ha anunciado que ya tiene en mente el que será su primer largometraje en inglés. No ha revelado mucho al respecto, pero se sabe que la producción involucrará a 2 actrices y a un actor cuyas agendas están muy ocupadas. Según declaró, rodará los exteriores de este nuevo proyecto en la ciudad de Nueva York y los interiores en su natal España. Antes, Almodóvar ya tenía en planes dirigir una película en inglés protagonizada por Cate Blanchett, Manual para mujeres de la limpieza. Sin embargo, desistió del proyecto. Mucho se habló sobre un posible temor a comandar otra producción en inglés, pero el cineasta también aclaró que no abandonó la cinta por miedo, sino por las dimensiones de esta y dado que no podía viajar en avión constantemente por una operación en la espalda. Este festín escénico busca despertar la reflexión sobre el respeto y la inclusión. ¿Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento? En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT se realizará el ciclo Albricias Diversas del 1 de junio al 2 de julio en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Es un programa, una programación, digamos, que tenemos de 5 puestas en escena que visibilizan y provocan una reflexión a partir de la diversidad y de la problemática que vive esta comunidad, ¿no? A través del humor, a través de diferentes géneros teatrales, vamos a tener una gran variedad de puestas en escena. El ciclo iniciará con Balaná de Alex Orozco, en donde la actriz Mushe relata parte de su vida. Le sigue Cómo desconstruirse del patriarcado sin morir en el intento, de Leticia Pedrajo. La tercera obra será J. Cola Mariconas, seguida de En Blanco Fácil de Santiago Salazar, en donde un hombre trans comparte episodios de su vida. Por último, Collage Lésbica nombrará a algunas mujeres que han amado a otras mujeres y cómo su historia es una inspiración para otras. Hay otros basados, inspirados en algunos textos y, bueno, hablamos, como te repetía, ¿no? De mujeres mushes, de personas trans, de lesbianas. Muchos se manejan con humor,
mucho es diferentes géneros de cabaret, pero también hay textos originales que son biográficos, ¿no? Entonces me parece importante darles voz, escucharles y sobre todo disfrutar. Nuestra reconstrucción seguro ayudará que toda Noticias 22, Alberto Aranda. se sane de verdad. Con medio siglo de labor en el campo museográfico y del patrimonio cultural, reconocen el legado de la maestra Teresa Márquez Martínez. Este jueves, en el Museo de Antropología, se realizó un homenaje a una gran museógrafa, que con casi 50 años de experiencia ha hecho hasta lo imposible por salvar el patrimonio cultural ferroviario. Ella es Teresa Márquez Martínez, directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero. Los ferrocarriles tienen una historia enorme, extraordinaria, producto del trabajo, la pasión, los proyectos de miles y miles de hombres y de mujeres. Es el trabajo de ellos los que hizo posible la presencia del ferrocarril en nuestro país. Por esa razón, creo que vale la pena que lo reconozcamos todos como parte de nuestro patrimonio. El ferrocarril, de alguna manera, desarrolló su propia cultura, ¿no? Y al tener su propia cultura, forman parte de esta diversidad de la que por fortuna disfrutamos enormemente. Diego Prieto, director general del INAH, encabezó el evento y compartió las siguientes palabras. Es muy importante conmemorar a los museos, porque los museos no son solo espacios de exhibición, son ante todo programas intelectuales para el estudio, la conservación, la difusión y la valoración social de lo que consideramos patrimonio cultural o natural de nuestro país. Reportó para Noticias 22, Ariadna Campos. Tenemos más literatura, artes escénicas al regresar. Aquí en Noticias 22, ya volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Dos historias. Ako'y makikiusap muli sa'yo. Huwag mo lang ituloy ang balak mo. Baka mapahama ka. Una mezcla entre repercusiones políticas, constructos mitológicos y el pensamiento del pueblo filipino que se expresa. Kailangan ng mundo ang sining para sa kaluluwa nito. Masyadong makasarili ang sining, señor. Canción de cuna para el misterio trágico. Parte 3. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos listas aquí en el estudio de Debate 22. Hoy vamos a hablar sobre la discusión del fin del llamado Título 42, esta regla sanitaria que se implementó en plena pandemia de COVID en tiempos de Donald Trump y que pues permitía al gobierno estadounidense detener la entrada de personas con el fin de prevenir el contagio. Todo esto, se decía, iba a generar una crisis en las fronteras entre México y Estados Unidos. ¿Esto es real? Bien, pues lo vamos a platicar hoy con la doctora Leticia Calderón Chelius y el doctor Alfredo Limas hasta Ciudad Juárez. Y bueno, pues los espero aquí a las 9 de la noche en Debate 22. Estas 3 décadas de historia se resumen entre armonía y movimiento. Isabel Beteta es la directora de la Compañía Nacional de Danza, Nemian, quien está celebrando su 30 aniversario.
Estaremos festejando los 30 años de Nemian. Nemian danza escénica con 4 coreografías, 2 de la maestra Isabel Beteta, que es Escote, Kratos, un trío muy bonito de los chicos, muy bailado, una coreografía mía de Rosario Berea, se llama Sin Excusas, y otra coreografía de una coreógrafa, valga la redundancia, checa. Nemian surge de otro proyecto en donde se encontraban trabajando Isabel y Rosario. Se me ocurrió juntar una propuesta que años antes había yo oído, ni siquiera era propuesta, era un comentario del maestro Bruno Bert, de que le gustaría alguna vez trabajar con bailarines. Y juntamos lo que fue el núcleo fundador de Nemian para un proyecto con el maestro Bert. Una característica fuerte de Nemian es que los fundadores han continuado en la agrupación y este último año se suma a una nueva generación más joven con el propósito de lograr una mezcla generacional con nuevas perspectivas. Sí, ha sido un reto porque primero creo que presenta la experiencia contra la inexperiencia, ¿no? La mía. Entonces tengo que estar cachando como qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, cómo responden, cómo no responden. Entonces es un aprendizaje no solamente corporal, sino hasta emocional, ¿no? Como de humildad, ¿no? De humildad de decir, sí sé esto, sí estuve del otro lado del mundo, pero aquí hay cosas nuevas, aquí hay otro tipo de enseñanzas. México tiene otra forma de hacer danza. Lo que podremos encontrar sobre el escenario son sentimientos, luces, expresiones corporales en la Sala Miguel Covarrubias este 27 y 28 de mayo. Reportando para Noticias 22, Ileana Luna. Y vamos a ver ahora los comentarios que nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao desde Cannes. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches desde Cannes. Resulta que estamos en la edición número 76 del prestigiado festival francés y que ha empezado con buenos títulos. Llevamos una buena calidad promedio en la competencia con la película japonesa Monstruo de Hirokazu Koreda, que es una nueva exploración de sus nexos familiares y de una historia de niños que resulta muy emotiva. También la película Moscas Negras, dirigida por un realizador francés de apellido Solier, y que también es muy interesante, nos recuerda mucho Vidas al Límite de Scorsese, que es la carta fuerte del festival. Y acaba de ocurrir el estreno de la última película de Amat Escalante, titulada Perdidos en la Noche, que es la única película mexicana que figura en la sección oficial como estreno. Es un intento, creo, por parte de Amat Escalante de hacer un cine más convencional, después de haber hecho las excelentes Eli y La Región Salvaje, que eran películas menos accesibles, pero excelentes. Entonces, la cuestión es que es una especie de thriller retorcido sobre un joven interpretado por Juan Daniel García Treviño que busca a su madre desaparecida y para ello indaga en una familia rica y poderosa que pudo haber tenido algo que ver. Esa es básicamente la trama y se nota ese intento por ser más comercial, por la presencia de actores como el joven Treviño, Bárbara Mori, la española Esther Expósito, y eso puede acercar la película a un público más amplio. Desde luego el aplauso fue clamoroso, la película se estrenó en presencia de Amat Escalante y su equipo y fue un éxito a pesar de que no se exhibió en la sección competitiva. Hubiéramos deseado que eso hubiera sucedido, pero pasó en una sección que se llama Cannes Premier, que es una forma de
llenar la programación oficial sin hinchar tanto la competición, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podríamos objetar, que no la vimos en competencia y lo cual impide que gane algún premio. Entonces, el festival apenas está comenzando, va en su tercer día y se esperan, desde luego, grandes títulos que prometen mucho por la calidad de sus directores. No están por ahí el finlandés Aki Kaurismäki, el español Víctor Erice, el ya mencionado Scorsese. En fin, hay cartas fuertes y esperemos, ya la próxima semana les traeré las noticias de lo que va a ser casi el final del festival. Y bueno, con esta me despido. Nos vemos la próxima semana aquí en el noticiero y buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un abrazo hasta Cannes, allá en la Riviera Francesa, y estaremos al pendiente del reporte la próxima semana. Cambiamos de tema y esta Noche de Reinas de la que les platicamos no solo tiene un sentido lúdico, sino también un importante mensaje de concientización social. Vamos a verlo. Noche de Reinas es una puesta en escena diferente. Primero porque solo una de las participantes es actriz de profesión. Todas las demás son chicas trans que se dedican a otra cosa. Y segundo, porque en esta obra hablan de sus vivencias. Noche de Reinas nace a través de un laboratorio que se llevó en una casa hogar en la Casa de Muñecas Tiresias, que pertenece a la activista trans Kenia Cuevas. Yo trabajo mucho con comunidades LGBT y entonces quise enfocarlo en mujeres trans que habían vivido violencias a través de sus derechos humanos, violentadas en sus derechos humanos, y llegué a esta casa que trabaja con mujeres que han vivido drogadicción, alcoholismo, que son echadas de sus hogares, etcétera, y la casa hogar les da un refugio. La idea era utilizar el teatro como vía de inserción social. El taller duró 5 meses. Las participantes se involucraron en todos los procesos, incluida la escritura y creación del vestuario. Sin embargo, la pandemia llegó y el grupo se dispersó. Y entonces, pues hice otra convocatoria de otras mujeres trans que se sumaron y son las que ustedes pueden ver en este elenco. La historia gira en torno al montaje de la obra Noche de Reyes de William Shakespeare. En la trama y en la vida real, las chicas trans se encuentran aburridísimo el texto, así que lo adaptan libremente. Me preguntaban que por qué Shakespeare era Shakespeare si escribía pésimo. Y entonces yo me fui a mi casa diciendo, esto es la obra de teatro. O sea, me encanta que estas mujeres no le tengan un respeto a Shakespeare y me encanta que lo cuestionen de esa manera. Y entonces lo que pasó fue que ellas decidieron hacer su obra como ellas quieren. Noche de Reinas se presentará hasta el 13 de junio, todos los lunes y martes a las 20 horas en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Noticias 22, Julio López. El 18 de mayo de 1911 fallece Gustav Mahler. Compositor, director de orquesta austrobohemio, considerado una de las figuras más importantes del posromanticismo. Laura, él decía, van a pasar 50 años de mi muerte para que reconozcan mi talento. No pasaron tantos, pero no estaba tan equivocado. Efectivamente, tiene 10 sinfonías, o sea, 9 y una inconclusa, y además una obra extraordinaria, prodigiosa, que es La Canción de la Tierra, que también es considerada una sinfonía. Digamos. Hoy así lo recordamos esta noche y les extendemos la invitación a que nos acompañen mañana en Noticias 22.